Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. El 7 de septiembre de 2024, Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial venezolano, sorprendió a muchos al dejar Venezuela rumbo a España. Su salida repentina del país ha generado una gran controversia, especialmente en el contexto de las tensiones políticas en torno a una posible transición. González Urrutia justificó su partida alegando razones de seguridad, afirmando que su vida corría peligro debido a las amenazas provenientes del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo después de que su gobierno emitiera una orden de captura en contra de González Urrutia. Desde España, el candidato venezolano aseguró que seguirá luchando por la democracia en su país y que su exilio es temporal, con la intención de regresar el 10 de enero para asumir su mandato. Su partida ha generado dudas y especulaciones sobre el futuro de la oposición y la viabilidad de que Maduro entregue el poder, mientras desde el oficialismo acusan a González Urrutia de escaparse del país. ¿Cómo entender lo que está pasando? ¿Cuál es el futuro de la negociación política en Venezuela a raíz de la partida de Edmundo González? ¿Qué puede pasar con María Corina Machado de ahora en más? ¿Es el final de la oposición? ¿Y hacia dónde va el futuro de Venezuela? Yo soy Fede. Yo soy Clary y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia. Lejos donde toda Latinoamérica se ve en Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Própiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Entonces, Fede, para empezar nuestro capítulo y sobre todo también para contextualizar lo que pasó el sábado, ¿qué lectura o qué análisis podemos hacer sobre esta sorpresiva partida de Edmundo González Urrutia hacia España? Como vos decís, fue inesperada y sorpresiva esta salida de González Urrutia en medio de este escenario político que generó diversas interpretaciones sobre el futuro de la oposición en Venezuela. La decisión de González Urrutia, quien hasta hace pocos días seguía siendo una de las figuras clave de la política venezolana, pone de manifiesto la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas opositoras. Pero sobre todo muestra el entorno peligroso que enfrentan los líderes opositores, en donde nadie está a salvo, ya que en los últimos días el presidente Maduro ordenó la detención de González y por eso el ex candidato y ganador según las actas se encontraba refugiado en la Embajada de Países Bajos en Caracas. González Urrutia justificó su salida aludiendo a preocupaciones de seguridad, argumentando que su vida estaba en riesgo debido a amenazas directas del régimen de Maduro. En un contexto donde la represión hacia la oposición ha sido una constante y tras varios años de persecución y encarcelamientos de líderes opositores, esta acción no sorprende del todo a quienes han seguido de cerca la política venezolana. Sin embargo, la manera abrupta en que González dejó el país plantea interrogantes sobre el estado real de la oposición y sus posibilidades de cara a empezar una transición pacífica. Y esto lleva a varias maneras de interpretar lo que pasó, ¿no? Sí, la decisión de exiliarse en un momento tan crítico de la situación política en Venezuela podría interpretarse como una movida estratégica de la oposición para atraer la atención internacional hacia la gravedad de la situación en Venezuela, en donde la represión, sumado al control de los medios de comunicación y el control institucional, es lo que está sosteniendo hoy al gobierno de Maduro, además de, por supuesto, sus alianzas con regímenes autoritarios en el mundo. Haciendo esa interpretación, y desde ese lugar, González, estando libre en España, podría tratar de lograr apoyos claves, articular a la comunidad internacional y también denunciar lo que está pasando en su país. Pero en ese caso también deberíamos hacernos la siguiente pregunta. No es la primera vez que un opositor venezolano está exiliado fuera de su país. Ya hay otros representantes importantes que incluso también fueron candidatos a presidente, como por ejemplo Juan Guaidó, que están en la misma situación. Entonces, si la presencia en el extranjero de personas como Capriles, como Guaidó o Leopoldo López hasta ahora no ha logrado abrir una transición en Venezuela, ¿qué nos hace pensar que con Edmundo González también en el exterior
esto va a cambiar, que se va a abrir efectivamente una transición. Y por otro lado tenemos la interpretación que hace el oficialismo. Sí, el oficialismo ha intentado capitalizar la partida de González Urrutia, presentando la situación como una señal de debilidad de la oposición y también alimentando la narrativa de que los líderes opositores no tienen un plan coherente ni tampoco tienen una fortaleza suficiente como para desafiar su poder. Las declaraciones del régimen en este sentido refuerzan la idea de que la salida de González es como una victoria simbólica para Maduro, porque lograron neutralizar a un rival importante. Pero este mensaje de debilidad no está dirigido hacia el extranjero, sino que en realidad, cuando están hablando de que la oposición ya está débil o que esta situación ya terminó, en realidad el régimen de Maduro está apelando a la población venezolana porque el plan ahora es desmoralizarlos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque también hay que entender el contexto de dónde viene Venezuela. Para los votantes de la oposición, lo que sucedió el sábado con González Urrutia es repetir una película que ya vieron muchas veces. Si bien esta vez hay diferencias con episodios anteriores como las elecciones del 2013 o la del 2018, la realidad es que en esos casos los candidatos opositores todos terminan fuera del país y buscando asilo político. El problema para la oposición es que, bajo el liderazgo de María Corina Machado, esta vez se planteaba a esta oportunidad como distinta, como inédita, y sobre todo con el lema de que es hasta el final. Y la partida de González Urrutia, como decíamos antes, es muy desmoralizante para los que confiaban en ese hasta el final. Ahora, esto, como decíamos, generó un cimbronazo entre los votantes de la oposición. Y esto generó también hasta incluso divisiones entre los votantes opositores. Había algunos que mantenían una cierta esperanza y otros que se sentían engañados o tristes o, como decíamos, desmoralizados nuevamente. Sí, para muchos lo que pasó el sábado de la noche con la ida de Edmundo es el final y ya no queda más nada por hacer. Otros se sentían engañados porque si bien Edmundo González veía su vida correr peligro y estaba seriamente amenazado, pudo conseguir un salvoconducto para irse, algo que la mayoría de los venezolanos no puede conseguir. Entonces, mucha gente se expresaba en Twitter o X, indignada, recordando que hay miles de presos políticos que están detenidos por salir a marchar, por defender la elección de González, y él termina yéndose. Eso es muy complicado. Sin embargo, y más allá de que es entendible el sentimiento de muchas personas, sobre todo venezolanos y votantes de la oposición, en términos políticos, ¿pudo haber alguna negociación justamente por los presos políticos, por las personas que están encarceladas? O, por ejemplo, mientras actualmente Edmundo esté en España, ¿podrá negociar por ellos? Bueno, eso no lo sabemos todavía, porque por el momento muy pocos presos políticos fueron liberados, pero sí hay algo importante que también sucedió durante la semana previa a la partida de Edmundo, y es lo que viene sucediendo en la ex embajada argentina en Venezuela. Recordemos que en la embajada argentina en Caracas se encuentran asilados 6 activistas y líderes del partido de María Corina Machado. Pero el día después de la elección, como Maduro ordenó la expulsión del personal diplomático de la embajada y el cierre de la misma, la gran pregunta era qué iba a pasar con esas personas. Al final, Brasil decidió hacerse cargo de la embajada argentina y los 6 opositores quedaron bajo el resguardo brasileño. En los últimos días, Maduro anunció que le revocaba a Brasil la custodia de la embajada argentina y los asilados empezaron a denunciar que había un asedio en su contra en las afueras de la embajada, por ejemplo, cortando la luz. Apenas Edmundo González partió a España, este asedio terminó. Bueno, incluso muchas personas están especulando que lo que motivó a Edmundo González a salir del país, aún estando bajo resguardo en la Embajada de Países Bajos, fue justamente esta imagen, ver que estaban nuevamente asediando una embajada y entonces, bueno, si estaban asediando y estaban amenazando con entrar a la ex embajada argentina en Caracas, ¿por qué no lo harían a la de Países Bajos, no? Ahora, Fede, otra pregunta que también se hacían la gente durante estas últimas horas. ¿Por qué Edmundo González se fue a España? ¿Por qué no se fue a otro país que incluso haya condenado con más presión a Nicolás Maduro que lo que hizo España? ¿Por qué eligió Edmundo González un país gobernado por Pedro Sánchez, quien ni siquiera reconoce a González como presidente electo?
Sí, durante la noche del sábado muchos se preguntaban por qué González eligió España por sobre Argentina, Uruguay u otros países más críticos de Maduro. Esto sucede porque Maduro jamás dejaría aterrizar a un avión de la Fuerza Aérea Argentina en el suelo venezolano ni de ningún otro país opositor. De hecho, los argentinos ni siquiera podemos volar con un avión comercial con matrícula argentina por el espacio aéreo venezolano. Y otra pregunta es por qué no recibió el apoyo de Brasil, Colombia o México, países que si bien tampoco reconocen a Edmundo González como presidente, durante estos meses tuvieron un rol, o pretendieron tenerlo, de intermediarios. Esta última semana hubo un nuevo cortocircuito entre Maduro y estos tres países, porque Lula, Petro y Andrés Manuel López Obrador emitieron un comunicado expresando su preocupación por la persecución al candidato opositor venezolano. Incluso todos iban a tener una reunión la semana pasada, pero Maduro finalmente la suspendió. Y esto entonces nos muestra la temperatura de las negociaciones y lo poco que le importa a Maduro negociar. Incluso este fin de semana, o la semana pasada, cuando Maduro revocó el permiso para que Brasil se haga cargo de la embajada argentina, no está haciendo más que exponerlo a Lula. Fijémonos que Lula es un presidente que se animó a decir que todo en Venezuela es normal, que le habló al mundo prácticamente defendiendo la política venezolana, que puso la cara por Nicolás Maduro, que pretendía negociar, y Maduro lo deja en ridículo, dándole la espalda. Por eso, por ahora, si había alguna posibilidad de una transición política bajo la mediación de Brasil, bueno, esa opción ahora está más complicada que nunca. Porque además, Lula está ocupado en su agenda interna. Exactamente. Lula está haciendo como una especie de equilibrio entre buscar ser un líder regional de izquierda, algo que por ahora no viene logrando con mucho éxito, porque para tener éxito el parámetro sería lograr la paz en Venezuela, pero también Lula está atendiendo la realidad obviamente interna de su país. Y actualmente en Brasil la inmensa mayoría de la población brasileña no apoya ni a Maduro, que lo ven como un dictador, ni tampoco ven con buenos ojos la amistad entre los dos presidentes. Y mientras todo esto sucede, Lula tiene que enfrentarse a elecciones regionales. Y en el medio de toda esta situación política de Venezuela, tenemos la solicitud por parte de Argentina a la Corte Penal Internacional para que ordene la captura de Maduro, ¿no? Sí, el pedido de la Argentina para la detención de Maduro motivó este asedio de Maduro a la ex embajada argentina. Y como ya dijimos, esto terminó cuando González Urrutia finalmente se exilió del país. Al mismo tiempo, esto coincide con 31 expresidentes de Latinoamérica y de España, donde pedían lo mismo, que es la detención de Maduro y su entrega en la Corte Penal Internacional. Entre ellos estaban Duque, Uribe, Pastrana, Vicente Fox, Macri, y de España varios, Felipe González, Rajoy, y se destacaba la ausencia de Rodríguez Zapatero. Todo este entuerto de la Corte Penal Internacional tiene un dato muy importante y que no se conoce, que es que la abogada de Maduro ante la Corte Penal Internacional es la cuñada del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y este conflicto de intereses hace completamente imposible que un proceso en contra de Maduro finalmente avance. Y volviendo a Venezuela y mirando el futuro, ¿qué podemos esperar ahora? Bueno, a partir de ahora se abre una nueva etapa en el futuro político de Venezuela. A partir de este momento todos los ojos van a estar puestos en María Corina Machado y su rol como negociadora. Esto ya venía pasando porque en las últimas semanas la única cara visible de la lucha era ella. Esto también está relacionado porque el sábado varias personas decían que el asilo de Edmundo González a España no cambiaba nada porque él ya estaba en resguardo y no estaba apareciendo públicamente. Y la verdad es que sí, la partida de Edmundo González cambia, no solamente porque María Corina Machado ahora quedó sola, sino también porque legalmente, jurídicamente, el presidente electo es Edmundo González, no ella. Está claro que María Corina es por lejos la líder opositora más importante y que ella tiene un enorme capital político, pero el presidente electo es González y él ahora está a miles de kilómetros de su país. Entonces, institucionalmente, es un cimbronazo para la oposición. Y en un contexto en donde la estrategia opositora parecía ser mostrar las actas, bueno, es indudable que Maduro va a mostrar que la salida de Edmundo González es una victoria para él, como decíamos antes.
sobre todo usando a su favor la desesperanza que los venezolanos tenían, por ejemplo, durante estos últimos días, en donde una vez más, en 20 años, veían cada vez más lejana la posibilidad de un cambio político. Esto, por supuesto, no le da la legitimidad a Maduro, ni tampoco quiere decir que sea el final para la oposición, pero el tema que se nos presenta ahora es, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la famosa estrategia que tiene María Corina Machado? ¿Es mostrar las actas y apelar a la movilización ciudadana, como ya venía haciendo? ¿O a partir de este momento hará un binomio o un tándem con Edmundo González en el exterior, mientras él, logra aglutinar a las personas o a la comunidad internacional, ella lucha dentro de Venezuela? Esa es la expectativa que tiene la gente hoy. Ahora, si solamente estas son acciones aisladas, entonces ahí sí, la gente va a entender que las posibilidades de que Edmundo González asuma la presidencia el 10 de enero son cada vez más acotadas. Entonces, para terminar, lo que no se puede negar es que la partida del candidato opositor genera enormes sentimientos encontrados en la población, está obligando a la oposición a reconfigurarse, la deja a María Corina Machado cada vez más sola y apelando a una campaña psicológica contra la población, Maduro puede utilizar esta situación para desmoralizarlos más y que los venezolanos abandonen la lucha. Estaremos, obviamente, como siempre, muy expectantes a lo que pase en las próximas semanas y los próximos meses en Venezuela. Esperamos que les haya gustado este capítulo, un poco también mientras suceden los hechos, son momentos muy álgidos y de muchas noticias permanentemente con la situación en Venezuela. Si nos están escuchando en Spotify y les gustó el capítulo, les pedimos por favor que nos dejen sus 5 estrellitas y que compartan el podcast con las personas que les pueda interesar. Y en YouTube les pedimos por favor dar me gusta y hacer clic en la campanita para suscribirse y que te lleguen las notificaciones.